Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Recta final del proceso de elección interna y primaria de Honduras. Liberales, nacionalistas y libre acuden a las urnas este domingo a elegir a sus candidatos a cargo de elección popular y a cargo de partido, y aquí en el banquillo presentamos propuestas de quienes aspiran a dirigir al país. Esta noche está con nosotros al banquillo el ingeniero Luis Zelaya Medrano, precandidato presidencial liberal. ¿Qué tal está, ingeniero? Bienvenido. Buenas noches, Chendo. Un gusto saludarle y estar aquí en el banquillo nuevamente. Bueno, ¿cómo está el partido? Llegan a esta recta final. ¿No se pensó tener un partido liberal tan pujante? Sí partimos de lo que vivió esta organización política y no nos vamos a ir tan atrás. 2023, 2024. Hoy la cara en este primer trimestre del 2025 en plena actividad política es otra. Lo hemos visto en los cierres de campaña de todos los aspirantes. Bueno, yo creo que dos factores, ¿no? El primero, hay una efervescencia dentro del Partido Liberal, hay un optimismo de la base porque ve la oportunidad de llegar al poder, y yo creo que eso es innegable. Y segundo, creo que va a ser la elección más competitiva dentro de los tres partidos mayoritarios, ¿no? Creo que es donde hay más competencia en el Partido Liberal, y eso es lo que genera pues que haya más dinámica, ¿no? Y eso es bueno para el partido. ¿Qué ha encontrado en la campaña? ¿Es lo que en un principio, si partimos desde el momento en la convocatoria en el pasado septiembre, visualizaron o se fueron desarrollando propuestas y esquemas en el camino que hoy muestran al partido con músculo? Debo ser sincero, o sea, en general, sí noto una apatía del electorado. Creo que hay una desafección hacia el tema político partidario. La gente está decepcionada de la clase política en general, o sea, no particularicemos, ¿no? Porque la gente se siente engañada, ¿no? La gente se siente usada por la clase política y pierde algún tipo de entusiasmo, pierde el deseo de participar, ¿no? Y eso es malo para la democracia, peligroso incluso, ¿no? Pero dentro del Partido Liberal sí hay un entusiasmo, reitero, porque ve la posibilidad, y yo lo resumo en este lado, que no regresen los que estaban ni que sigan los que están. Es el momento del Partido Liberal y la base lo siente así, y eso es bueno. ¿Y cómo lograr motivaciones que vayan más allá del común que han tenido las organizaciones políticas? Usted en su momento ya fue candidato del partido, ha estado en actividad política casi por una década, si lo tomamos de los últimos años, ingeniero, y nunca hemos sido más en una primaria de un 30-35%, generando muchas dudas de cara a si tenemos esa motivación o no los hondureños de ir a las urnas, y usted ya nos señalaba, pero ¿vamos camino a un cambio o nos vamos a quedar en eso? ¿Qué ha encontrado? Ese es el gran desafío, ¿no? Yo creo que tenemos en el Partido Liberal. Yo creo que la gente está clara que Libre no ha cumplido las expectativas y que tampoco la opción del Partido Nacional, que es muy reciente con todo lo que se vivió en los últimos años. Entonces ve en el Partido Liberal una opción, pero claro, una opción que sea de verdadero cambio, ¿no? Lo que tú decías, Chendo, porque todo este esfuerzo para llegar al poder, para hacer exactamente lo mismo que se ha venido haciendo y que es lo que tiene frustrado a la población hondureña y que le ha hecho perder la confianza en la clase política, pues vamos, sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Entonces, ¿qué de diferente hay? Que el electorado ya no vote por odio, ¿no? Que ya no vote por sacar a, sino por elegir y poner a quien realmente va a cambiar y va a hacer esa transformación en el país.
Creo que el tema de las propuestas, los debates y los foros que se han desarrollado es bueno para el electorado, para que la gente conozca, ¿no? Y de primera mano de los precandidatos cuáles son sus propuestas y quiénes le inspiran confianza y sobre quiénes hay mejor preparación académica y profesional. ¿Y qué están proponiendo Luis Zelaya y quienes lo acompañan en este caminar político del 2025 para invertir esos conceptos que gran parte de la sociedad tiene hacia la clase política en general y que usted paladinamente lo reconoce para procesos de verdadera transformación, para no tener un 30% en las urnas el domingo, quizás como una base de legitimidad, un 51%, cosa que sería fabulosa? Yo creo que la gente ahora se fija más en los candidatos, obviamente en el perfil de los candidatos. Ya no se deja llevar por la promesa vacía, ¿no? Porque lo han engañado en los últimos años. Y las propuestas que nosotros hemos presentado en los diferentes foros y debates que se han dado, el tema de la seguridad, la gente está clara que vive con miedo. La gente no puede poner un negocio, un emprendimiento, porque la extorsión le va a quitar la mayoría de sus ingresos, ¿no? Entonces, cuando hay muchos obstáculos para que tú seas dueño de tu propio destino, pues ves como opción irse del país, ¿no? Y la gente huye por la falta de empleo, por el tema de seguridad. Pero ahora con las políticas anti-inmigración que el gobierno de Donald Trump está implementando, pues cada vez va a ser más difícil esa opción de salir del país a buscar un futuro fuera. Entonces, el panorama es complejo y ante esa complejidad, pues nosotros planteamos la generación de empleo y la reactivación económica como un pilar fundamental. Nuestros designados presidenciales, Chendo, son designados presidenciales con propósito, con una preparación específica para dedicarse a una responsabilidad puntual, porque tradicionalmente los designados presidenciales o son figuras decorativas o son objeto de moneda de cambio político, ¿no? Te voy a llevar aquí de designado. Una especie de cuidame el puesto porque si gano, con negociaciones, aquí ¿no? llevo al otro. Una especie de compensación para apoyo. En nuestro caso no es así, o sea, tenemos el designado, el general Reinel Funes Ponce, que tiene una vasta experiencia en el tema de seguridad. Está Diana Martínez, que también ha trabajado en el tema de emprendimiento, pequeña y mediana empresa, de innovación, emprendimiento de la mujer, ha sido miembro de la ANDI. Norma Cáceres, que tiene más de 20 años de trabajar en movilidad humana. Ella ha fundado en la Lima Cortés centros de refugio para los migrantes, conoce la problemática del migrante, conoce el costo social que implica para el país la migración, así que el hecho de rodearte, lo que tú decías, de rodearte de gente capaz en diferentes áreas, pues te permite poder tener más fuerza para llevar a cabo, ejecutar estos planes de gobierno que presentas a la población. Dentro de esos pilares de Luis Zelaya Medrano, ya me enfoca el tema de la generación de empleo, más allá de los planteamientos que ya los vamos a ir desarrollando de seguridad, educación, salud, que es el común de propuesta de la clase política. La generación de empleo se está convirtiendo, según los últimos estudios de diferentes organizaciones en el país, la necesidad puntual para un verdadero proceso de transformación en Honduras. ¿Qué propone en esa área Luis Zelaya? Bueno, yo creo que el tema de empleo es fundamental y para lograr los niveles de empleo que el país necesita, requiere de la inversión local y extranjera. Y te voy a dar un ejemplo, lo he hecho en mi vida. O sea, cuando estaba como rector de Unitec y CEO de Laureate en Honduras, participamos en la atracción de inversión. O sea, se hizo un campus en San Pedro Sula, un campus nuevo, o sea, una inversión como de $25 millones. Y me tocó defenderlo ante un board donde hay representantes de fondos de inversión y cada uno tiene sus analistas y ven el riesgo de país, ven todos los parámetros de rentabilidad, de sostenibilidad de los proyectos. Y lo defendíamos, Chendo, compitiendo con otros países, inversiones de Costa Rica, Panamá, Chile, Brasil, México, Perú, Ecuador, etc. Y estábamos ahí defendiendo el proyecto.
Y se hizo, Chendo, en San Pedro Sula, cuando San Pedro Sula era la segunda ciudad más peligrosa del mundo, solo por debajo de Tijuana. Entonces, sé cómo me ha tocado defender el país, defender proyectos en situaciones complejas, pero cuando tú presentas la inversión y presentas los proyectos y hablas de la seguridad jurídica, hablas del tema de infraestructura y energía, que es fundamental, cuando hablas de la calidad de la mano de obra, cuando hablas de la infraestructura portuaria, de la infraestructura carretera para que los productos puedan salir, cuando presentas las ventajas que tiene Honduras, entonces se puede, ¿no? Entonces, es imperativo lograr mayor inversión extranjera directa en aquellos rubros en los que el país tiene un enorme potencial. Y nuestro país es eminentemente agrícola y forestal, ¿no? Entonces nosotros apostamos por las maquilas agrícolas, tomando como ejemplo, que yo lo he vivido, yo lo viví, yo estuve en Querétaro, en México, y tú ves el ejemplo de Querétaro. Hace 20 años era de los estados de México con menor índice de desarrollo humano y menor índice económico. Hoy está entre los primeros 2 o 3. Entonces, se puede hacer. Y lo hizo con la maquila agrícola. Y hoy hacen partes de avión de Boeing, 20 años después. O sea, hacen tractores de Don John Deere y todo. Entonces, se logra esta reconversión estratégica, en ese caso el estado de Querétaro, y lo podemos hacer aquí en Honduras con muchísimas más facilidades de las que tenía Querétaro. O sea, partimos de una base más alta. Entonces, y la factura que nos va a pasar lo que hemos vivido a nivel de país, ¿cómo revertirla? Porque no solo puede ser el cuestionamiento como oposición, ingeniero Zelaya, a lo que ha pasado en esta administración, sino ver hacia atrás cómo ha venido el país a partir del 2000. Ver para atrás. Por aquel hecho, ingeniero, de que a principios de siglo recibimos la condonación de los organismos multilaterales y quedamos con un nivel de endeudamiento realmente bajo, pero muy bajo frente a la realidad de hoy. Creo que no llegábamos ni a los 3.000 millones de dólares, 2006, 2007, 2008, frente a los que más de 20.000 que tenemos hoy día. Sabes que cuando vas manejando, Chendo, tú no vas viendo el retrovisor, tú ves hacia enfrente, ves al retrovisor solo como referencia. Yo no voy a acusar al pasado. Yo no voy a ser un presidente que va a decir los problemas del pasado o volteando a ver al pasado. Entonces, ¿cómo ofrecer el país? El pasado solo para no repetir. ¿Cómo vender el país? Para que el gran mercado nos vea y digan, este país tiene el nicho ideal para ese proyecto agrícola que usted habla. El nicho lo tiene en función de la ubicación geográfica. Estamos a menos de 2 horas de vuelo del mercado más grande del mundo. ¿Sabes que en Querétaro, desde que sale de la maquila agrícola, el producto está en menos de 24 horas en un anaquel, en un supermercado en Atlanta o en Houston? O sea, la cadena logística que se logró. Y te reitero, hace 20 años en Querétaro las condiciones eran menores que las del país. En Honduras tenemos calidad de tierra, tenemos las horas sol que pega perpendicularmente, y si tienes calidad de tierra, tienes abundante agua. Honduras es de los países que más lluvia recibe de todo el continente americano. Entonces, tenés esas bondades que hacen que los ciclos de producción sean más pequeños, o sea, más cortos, por lo tanto, más ciclos al año, más productivo. Y si a eso le agregas que puedes formar y capacitar, que ese es un tema que está pendiente, formar el talento humano en tema agrícola, nos quedamos cortos, hay que recuperar el CURLA en la costa norte, hay que fortalecer la Escuela Nacional Agrícola, Universidad Nacional Agrícola ahora, para que sean los entes que nutran con educación técnica vocacional a estas maquilas agrícolas. Ubicamos 14 en los 18 departamentos. Este fin de semana estuve en Intibucá, en el Valle de Azacualpa, o sea, el Valle de Jamastrán, el Valle de Sula, o sea, en Olancho, en Colón. Te digo, el país está ahí.
y no hemos podido, porque no hemos tenido la voluntad, no hemos tenido la visión ni la capacidad para poder potenciarlo. ¿Y qué ha descubierto? Usted es hombre de academia, en la clase política. ¿Por qué todos estos planes que hoy usted los plantea adaptado a la realidad del país, pero igual visión se pudo tener de muchos políticos con este desarrollo agrícola del país hace muchos años? Sí, yo creo que ha sido... Aunque usted me dice que no quiere ver atrás, pero las realidades ha habido una falta de capacidad. ¿A qué? Se hicieron esas propuestas, pero nunca se echaron a andar. Ahora hay una reacción clara de la clase política porque el agua nos llega al cuello. Dos factores importantes. Uno, el país en los últimos 20 años, después del huracán Mitch, tuvo una válvula de escape, ¿no? Y esa válvula de escape, nos guste o no nos guste, fue la migración. La gente huyó, ¿no?, de Honduras. Casi 2 millones de hondureños viven fuera. ¿Te imaginas que no hubiesen podido irse y estarían aquí? ¿Cómo hubiesen colapsado los servicios de salud, de educación, de empleo? Hubiera habido una convulsión social. Entonces, había una válvula, entre comillas, de salida, ¿no? En segundo lugar, el país no ha tenido un verdadero gerente, alguien que administre el país. Lo que han habido, con todo lo que tú dices, son políticos, ¿no? Pero les ha faltado esa visión, esa capacidad gerencial para administrar los recursos del Estado, para buscar nuevos mercados, para buscar nuevos nichos, como cuando tú manejas una empresa. O sea, en nuestro caso, pues buscamos nuevas carreras, o sea, y en una empresa privada será buscar nuevos productos, cómo hace la innovación. Entonces, lo mismo cuando administras un país. Entonces, el país es eminentemente agrícola y forestal, ¿okay? Tú sabes el mercado norteamericano, estás a 2 horas, estás a poco más para Canadá, que son mercados de alto poder adquisitivo. Canadá, con ese clima que recibe, no puede tener los ciclos productivos con las heladas que tiene. Entonces les puedes dar desde aquí los productos, porque todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo habla de la tecnología. Sí, todo va a ser ahora con el tema de computación, la nanotecnología, lo que tú quieras. Aunque eso no da comida. Exacto, pero la gente siempre va a tener que comer. Siempre va a tener que comer. El tema es, tenés que analizar los patrones de consumo. Ya no es lo mismo, ya no puedes mandar una piña y una sandía como está, porque ahora el cliente la quiere en el supermercado, cortada, empacada, solo con la cantidad, porque no tiene esas refrigeradoras grandes o como estaba antes. Cambian los patrones de consumo, pero nosotros tenemos que tener la claridad y buscan los mercados. Cuando hablamos del servicio exterior, o sea, ya no solo es un tema diplomático, es un tema de marketing. Todos los consulados, las embajadas, tenemos que fortalecer el área comercial y de marketing para que vendan al país y los productos que produce Honduras. Muy bien, el ingeniero Luis Zelaya Medrano, precandidato presidencial del Partido Liberal, hoy con nosotros al banquillo, y su propuesta de gobierno, tema de infraestructura, que también está ligado a este gran proceso de desarrollo del país, con mucha generación de empleo y vinculado de igual forma bajo un aprovechamiento efectivo al sector agrícola. Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Alrededor de 600,000 nuevos electores registramos en el padrón electoral para las elecciones de este domingo. El voto joven es un voto nuevo y son esos sectores que mayor demanda tienen de un proceso de transformación del país. María José Sauceda. En esta segunda emisión de Joven Tu Voto Cuenta profundizaremos en temas importantes como la preocupación juvenil, la preocupación del futuro y cómo estos pueden influir en las decisiones políticas que les afectan directamente. Este espacio es una gran oportunidad para conocer tus historias, tus motivaciones y que tu voz sea escuchada en este proceso electoral. Es el futuro que tenemos nosotros los estudiantes en respecto a todo lo que puede suceder o ha estado sucediendo en el país. Me parece que es algo
Queda bastante para pensar la idea de que uno no sabe si va a tener las mismas oportunidades que tienen otros países. Entonces yo diría que es lo económico, porque todo gira en torno a eso, las oportunidades de trabajo, la política, entonces yo diría que es eso. La situación va de mal en peor. Es muchísimo más común ver a gente en la calle. El gobierno no otorga ayuda a nadie y no se le presta la suficiente atención a quienes se les debería de dar. Educación, seguridad. También consideraría la economía, pero también un poquito más lo político, ¿verdad? Entonces, también involucrarse y saber a qué tipo de gente estamos escogiendo para que lidere nuestra nación. Tengo bastantes amigos de carreras que tienen mucho que ver con derecho, periodismo, entonces hablamos mucho de eso y sí, me mantengo informado por ellos precisamente. Más que todo con foros, con 30-30 y apolítico también. Más que todo con eso y alguna que otra por redes sociales. En redes sociales o cuando me comunico con ciertos amigos y compartimos opiniones. Como tal creo que es informarme y creo que el aporte más valioso que yo puedo tener es hacer una buena decisión al momento de votar. Porque muchas veces decimos, ay no, ir a votar y no sé por quién y dejamos el voto en blanco. Entonces diría que fuéramos a votar por alguien que nosotros consideremos que va a hacer el cambio. Creo que el más importante es informarme, entre todos es informarme para yo saber por quién voy a votar y para saber que estoy tomando una decisión que no me va a afectar el día de mañana. Que todo conversar, discutir con gente que pues ya está un poco más informada o está más en el medio. Yo diría que informándome, o sea, viendo los foros y todo eso, porque así yo estoy consciente de cada una de las propuestas que están haciendo cada uno y así me voy yo decidiendo por cuál de ellos es la más correcta para mí o para el país. Recuerda que tu voz es fundamental para construir el futuro que todos queremos. No dejes de participar y haz que tu voz sea escuchada. Y sigue siendo el cambio que deseas ver en Honduras. No permitas que otros decidan por ti. Tu voz importa. Joven, tu voto cuenta. Seguimos esta noche al banquillo. Usted ha sido un formador de jóvenes a nivel superior. ¿Cómo hacer conciencia y vinculado a las necesidades que ellos plantean, ingeniero? No, los jóvenes, fíjate que nosotros tenemos una plataforma, Generación Z, GenLZ le pusimos, y estamos escuchando a los jóvenes y coincide mucho con lo que estábamos viendo, pero han perdido la esperanza en el país. Fíjate, eso es triste, le preguntas dónde visualizas el futuro de los jóvenes y la gran mayoría fuera de Honduras, ¿no? Porque no ven que el país les está dando las oportunidades sobre las cuales se esfuerzan, ¿no? Estos muchachos estudian, se sacrifican, sus padres se sacrifican enormemente porque todavía ven en la educación una esperanza. Pero cuando se gradúan, después de ese enorme esfuerzo de los padres y de ellos mismos, y no encuentran el trabajo para lo cual estudiaron, es una frustración, ¿no? Es una decepción enorme. Ellos mismos se ven frustrados al ver que no encuentran trabajo y no pueden ayudar a sus familias para resarcir todo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando la economía, o sea, la economía en general, no genera las condiciones para dar el número de empleos en las áreas que el país requiere, pues ahí vienen las frustraciones y los jóvenes ven su futuro fuera de Honduras, ¿no? Revisando los últimos gobiernos, el Estado ha ido creciendo en empleomanía, contrario a otras naciones donde la estabilidad puntual que le dan a un trabajador del Estado ha permitido crecer económicamente, pero con estados chicos. Dos cosas. ¿Es viable eso para Honduras? Sobre todo, ingeniero, cuando vamos a campaña política y yo me comprometo a apoyar a Luis Zelaya, pero es a cambio de un empleo. Y es empleo en el Estado, cuando lo ideal sería fomentar el empleo privado para un verdadero desarrollo. ¿Cómo plantearlo entonces? Hay tres aspectos, ¿no? El Estado
partiendo de esa premisa que tú bien dices, se ha convertido en el mayor empleador, ¿no? y se vuelve una agencia de empleo para el activismo político. Y creo que ese círculo vicioso debe terminar. Y agrego, y de una enorme gravedad para las finanzas Cuando del no Estado. Capacitado para los puestos que y están. sumado, ingeniero, que de repente ahí se puede hacer una reingeniería en el presupuesto del país y ver ese endeudamiento, cuánto es en pago de prestaciones. 3 aspectos, ¿no? El primero, fortalecer el servicio civil, ¿no? Para que prime la meritocracia, para que el funcionario público esté bien pagado, esté bien remunerado, pero que haga la labor para la cual está capacitado y que tenga estabilidad, ¿no? Que no vengan esos cambios políticos cada 4 años. Segundo, control presupuestario, ¿no? Es inaceptable que el presupuesto de la República aumente inclusive más allá de la inflación. O sea, el país puede tener una inflación del 5 y el presupuesto aumenta un 7-8%. O sea, es insostenible, ¿no? En ninguna empresa, bajo el esquema que hablábamos antes, gerencial, tú vas a poder tener mayores gastos de lo que la inflación está. Entonces, partir por esa parte de control presupuestario. Y tercero, que está en nuestro plan de gobierno, el gobierno digital, hacer esa reingeniería para reducir el gobierno y implementar tecnología para hacer los trámites más eficientes, más rápidos y que va con un agregado de transparencia, que es importantísimo en el combate a la corrupción en la administración pública. En la relación con el sector privado, cómo mantenerla sin que se presenten los abusos y que la misma más bien sea un referente para el Estado en la creación de empleo. Yo creo que ahí hay 2 factores primordiales. El primero es el diálogo. No puede haber una actitud confrontativa, ¿no? Con la empresa privada, debe haber diálogo, porque la empresa privada es un factor preponderante en el desarrollo del país. Y segundo, poner las reglas claras para que no existan esos abusos, ¿no? Tú estableces las reglas claras, la seguridad jurídica, lo que hablamos, ¿no? Bajo estas condiciones se puede invertir. Y yo te las voy a respetar. Pero si tú no las respetas, aquí están las condiciones sobre las cuales estará la ley para que no haya privilegios para nadie, ¿no? O sea, yo creo que cuando las reglas son claras y cuando el diálogo es franco y directo, el país tiene que avanzar. Tenemos que dejar el odio, Chendo. Yo creo que el país llevamos ya desde el 2009 en una vorágine de odio, de revanchismo, de resentimiento, que no nos deja avanzar. Y ve claridad en la clase política, en los postulados a la administración general del país. Siento que seguimos polarizando, ¿no? Seguimos polarizando la sociedad. Ha sido un error. Para mí uno de los grandes desafíos que tenemos y que yo asumo como importante es unir a la familia hondureña, unir a los diferentes sectores. El descrédito, el modo vivendi a nivel de todos los sectores. Y aquí no hay, este es malo, este es peor, este es el otro, no, pero vos también. Eso ya hay que dejarlo a un lado. Reitero, todos estamos en el mismo país, todos queremos lo mejor para Honduras. O sea, yo creo que ahí tenemos que juntar voluntades, tenemos que juntar criterios y mirar hacia adelante y sacar el país adelante, pero con odio no lo vamos a hacer. El tema de la infraestructura que lo planteábamos antes de la pausa, ¿cómo ligarlo a procesos también del sector agrícola? Y planteado esto por lo que históricamente se vive en el Valle de Sula, sí. Y lo que puede también sacar de provecho una verdadera inversión en infraestructura en los valles de nuestro país que son ricos. Hay factores claves de infraestructura energética. O sea, está claro que el tema de energía en el país es un punto toral para el desarrollo de no solo la maquila agrícola, de cualquier desarrollo productivo, ¿no? Entonces, tenemos que entender la ENE desde la concepción de la generación, la distribución y la comercialización. Hay que meterle mano al tema del ENE para que el país sea competitivo energéticamente. Si no logramos eso, difícilmente tendremos el desarrollo industrial que queremos. Segundo lugar, toda la red vial. O sea, está claro que si tú pones en el Valle de Sula, si tú pones en Colón, en Olancho, y vas a poner maquilas agrícolas, los productos tienen que salir y tiene que haber una red vial acorde a ello, ¿no? Y tercero también la red portuaria, porque por ahí van a salir los productos, ¿no? Ya sea multimodal, sea por
aéreo, sea por barco, etcétera, no por tierra. Entonces, los productos tienen que salir. Y ahí volvemos al tema de las inundaciones en San Pedro, en el Valle de Sula. ¿Okay? Ojalá se concrete, que están haciendo los proyectos del Tablón. Faltaría el de Jicatuyo, ¿no? Y los Llanitos, porque de nada sirve que tú tengas la infraestructura productiva, pongas las plantas y que cada evento climático se inunde, ¿no? Entonces, se ha vuelto un modus vivendi, debemos decirlo, con ese tema de los bordos. Nadie ha querido tener una solución permanente al tema de las inundaciones. Y se dan inundaciones en el sur, en Aramecina, en Alianza, como se dan en el Valle de Sula, el Valle de Aguán, ¿no? Entonces, no podemos estar pasando de sequía a inundaciones. Esa es la historia de Honduras, ¿no? Tenemos que tener soluciones permanentes. Y estas represas representan energía hidroeléctrica, representan sistemas de riego, representan contención a inundaciones y representan todo el tema de la acuicultura, ¿no? Ahí se puede desarrollar. Mira lo que había, que se cerró esa planta, según entiendo, la acuafinca, que era de tilapia en el lago de Yojoa. O sea, que había un tema ambiental. Bueno, es que controlarlo, pero no vas a dejar 1.800 familias sin trabajo, ¿no? Muy bien, el ingeniero Luis Zelaya Medrano está con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Luis Zelaya Medrano, precandidato presidencial del Partido Liberal, en nuestro cara a cara de hoy. Para los políticos, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez con un mensaje de este fin de semana, de cara a las elecciones del domingo 9. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Cambia tu forma de trabajar, jugar y crear. Es momento del cambio, junto a los Laptop Master de Jet Stereo. Cuando quieras lo mejor. Esta semana se ha llamado a la reflexión por las elecciones internas. Y es bueno ya. Las propagandas muchas veces están solamente en lo exterior. Estamos llenos de fotografías que todas parecen que acaban de hacer la primera comunión, ¿verdad? Todas son fotografías que al ver la realidad decimos es bien distinta, es bien distinta. Bueno, es un mensaje tal vez de alegría, está bueno. Pero ahora viene el silencio y viene la reflexión. ¿Y por qué no? Viene también la oración. No solo pensemos cómo vamos a convencer a otros para que voten a favor. ¿Y por qué no dedicar un tiempo a pedir la iluminación del Espíritu Santo? Es mucho mejor que cualquier otra propaganda política. Orar, pedir a Dios que ilumine a cada votante para que puedan seguir los valores del Evangelio. Al Señor Jesús, que no tiene por qué estar ausente de los planes políticos. Que no esté el egoísmo, la avidez, el deseo solamente de enriquecimiento, aunque sea ilícito. No, abramos el corazón a Cristo, abramos el corazón al Evangelio y entonces no andemos buscando los defectos en los hermanos, si a lo mejor en el ojo está una viga de enormes proporciones. Qué importante recordar a Jesús. No puede un ciego guiar a otro ciego. La política no puede estar ciega de dinero y de riqueza a cualquier coste, sino
una mirada limpia. Óscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga. No, totalmente de acuerdo con la homilía de ayer, o sea, está en función de la palabra, ¿no? Necesitamos orar por Honduras, necesitamos que nosotros los candidatos, en primer lugar, hablarle con sinceridad, con franqueza al pueblo hondureño y que cada quien desde su religión, desde sus creencias, ore y piense que el voto es para bien, el voto no es de odio, el voto es de amor por Honduras y ojalá que la gente vote con conciencia de que realmente quiere un cambio para el país. Y es un mensaje con una enorme profundidad para el cristiano porque ¿cuánto nos preguntamos nosotros como comunicadores sociales hacia los miembros de determinada organización política al momento de realizar una actividad y sobre todo esta de gran participación ciudadana por la democracia del domingo 9, nos encomendamos a Dios, le pedimos al Altísimo que nos guíe independientemente de que sea un triunfo el que vamos a obtener o por lo menos agradecerle por ese respaldo que un ciudadano de a pie como un ciudadano que invierte va a tener para con un político, ingeniero. No, muy pocos lo hacen. Y como bien dice el cardenal, o sea, toda esa propaganda excesiva que vemos, ¿no? Los gastos, o sea, quien tiene compromisos para hacer una campaña con ese alto costo, pues asume esos compromisos con quien le invierte en política, ¿no? Entonces, ese candidato no va por el bien de las grandes mayorías, va por el bien propio y el de aquellos que invierten en él para poner esa cantidad de... ¿Cuánto le costó la campaña a Luis Zelaya? Yo te aseguro que poco, o sea, en función de los demás. Yo le reto, yo he retado, una tan sola valla, una sola. O sea, este programa lo ven en Choluteca, en Ciguatepeque, en Atlántida, lo ven a nivel nacional, incluso fuera del país. Y los reto a decir, mire, aquí en Ocotepeque hay una, aquí en Colón hay una, no hay ni una. ¿Y por qué tomó esa decisión? ¿Por qué? Pues no, falta de recursos, ¿no? Claro que falta de recursos. Y ahora con la posibilidad de que las redes sociales, ¿no? Entonces, pero sí abrió su cuenta con una notificación de la unidad de fiscalización, la última, transparencia. Porque de las autoridades del partido no me dieron la constancia de movimiento de información, o sea, me la negaron. Pero sí la tiene certificada el órgano electoral. Una vez que el CNE dio la certificación del movimiento, ahí sí se pudo proceder, pero fue ya meses después, ¿no? Entonces, ha habido una serie de obstáculos que hemos ido librando, pero vamos, la base está clara, la base liberal, vota liberal, Chendo. Sí, siguen financiamientos dudosos en la política vernáculo hondureña, ingeniero. Yo no Visto sé si... el escenario que registramos de los últimos días. Bueno, dudosos siempre han habido, ¿no? Hasta hay videos, ¿no? que han aparecido con personajes ligados a la política y al narcotráfico. Y el hecho de que se ven cantidades exorbitantes de dinero, yo creo que esta es la campaña liberal donde más cantidad de dinero hemos visto en campaña, ¿no? O sea, bastante. O sea, pero reitero, el tema del origen de los fondos, claro que es un problema, ¿okay? Pero el otro es los compromisos que adquiere un candidato al recibir esas cantidades de dinero, ¿no? Vamos siempre en esta ruta de propuesta. El educativo, los niveles de Honduras no son los más óptimos, por más esfuerzos que se hayan hecho. No, estamos lejos. Entramos en un retroceso post pandemia que ha sido imposible la recuperación. Ya venía con un deterioro, ¿okay? Sistemático, y hoy no es la excepción. ¿Sabes? Cometemos el error, Chendo, los gobiernos, de darle a los entes gremiales, a los colegios gremiales, la educación, ¿okay? Y ellos, o sea, no pueden ser juez y parte, ¿no? O sea, entonces, ha habido un retroceso en cuanto a la innovación tecnológica, en cuanto al currículum, pertinente en cuanto al hecho de fortalecer la educación técnica vocacional, en cuanto a hacer una educación pertinente de acuerdo a la región económica del país, educar para la vida, simple y sencillamente es lo que yo hablo, educar para la vida. Hoy
sales del colegio, sales de la universidad y con un nivel competitivo muy bajo. Y eso, reitero lo que hablábamos antes, ¿no? Eso es frustrante para los estudiantes y frustrante para los padres también, ¿no? Que ven en la educación la forma de poder sacar adelante a sus familias. Y cuando eso no es, pues obviamente el Estado y la sociedad misma pierden. Y un cambio pasa por una revolución, que este es un término que ahora no es muy bien escuchado en el país, pero planteándolo de esa forma. Te digo, o es un asunto más... No te lo digo, Chendo, aquí que quede grabado. O sea, Luis Zelaya en el poder va a cambiar la educación de nuestro país, radicalmente. Y si no, me tienes aquí en este mismo banquillo y diga, usted prometió que le iba a cambiar y la educación no ha cambiado. Te doy toda la autoridad para que me lo reclame. ¿Y cuál es el primer paso a dar para un verdadero proceso de educación? Cambiar el currículum. Cambiar el currículum, establecer la gobernabilidad del sistema. Todavía hay corrupción, se venden plazas todavía. Esa es la verdad. Se eliminaron las pruebas PISA, que evalúan la calidad académica. Hay que fortalecer y preparar al docente. El docente con las uñas está trabajando, o sea, la gente critica al docente, pero él es el que va a comprar los materiales para usar en las clases, o sea, tenemos que hacer, yo no sé si llamarle una revolución, pero si puedes llamarle, es una reestructuración y una reingeniería total de nuestro sistema educativo y créeme que yo la voy a hacer. En el tema salud, seguimos con enormes dificultades y a diario nosotros lo experimentamos en un monitoreo casi permanente que tenemos en Diario Matutino de HRN, tiene que ver con esa queja del ciudadano que va a la asistencia pública sin encontrar una respuesta. El 78% de los hondureños van a un hospital público, 18% al seguro social y apenas un 4% tienen acceso a salud privada. ¿Okay? Antes de la pandemia, Chendo, habían 2.156 médicos contratados. Cuando se dio la pandemia, se contrataron 2.177 más, casi el doble. ¿Okay? Y se les dio permanencia, creo, en 2021, en enero, o 22, cuando llegó el gobierno, no estoy seguro. Pero se duplicó la cantidad de docentes, perdón, de médicos. Y te hago yo una pregunta, ¿mejoró la salud del país? Duplicando la cantidad de médicos, ¿eh? No. Cuando entendemos el sistema, yo te hablo de ejemplos, en una universidad, ¿sobre qué gira el centro de una universidad? Sobre los estudiantes, ¿no? Ellos son el centro. Y cuando hablas del sistema de salud, ¿sobre quién debe girar? ¿Sobre los médicos o sobre los pacientes? Sobre los pacientes. La consulta externa solo es en la mañana. ¿Sabes por qué solo es en la mañana? Porque los médicos van en la mañana al hospital público y en la tarde atienden en sus privados. Entonces, si estos 2.177 los hubieses contratado para consulta externa, entonces la consulta externa estaría de 8 a 1 y de 1 a 6 de la tarde. Y así no tiene 6 meses de mora. Pero como no concebimos el sistema de salud alrededor de quien debe ser, que es el paciente, sino de los... En el Seguro Social, Chendo, hay 68, creo, médicos contratados, especialistas, y hay como 90 en el área de marketing, de mercadeo. Entonces, cuando no entiendes que el sistema, sea público, sea privado, ¿okay?, tiene un eje fundamental, y en el sistema de salud el eje fundamental es el paciente. Mientras no entiendas eso, podrás duplicar el número de médicos y no vas a resolver el problema de la salud. Muy bien, el ingeniero Luis Zelaya Medrano, precandidato presidencial liberal, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo en esta recta final. El próximo domingo hay elecciones primarias e internas. ¿Usted participa en las primarias y en las internas? ¿O cómo quedó su movimiento? Quien es en la casilla 2, Eduardo Martel, va a las elecciones internas, representando al Partido Liberal como presidente. Maribel Espinosa va en la misma planilla para presidenta del Central. Alan Ramos por el movimiento de Salvador Narrala. Y al final creo que sí pusieron al Pollo Contreras
Estaba el sobrino de Yanni, pero lo cambiaron por el pollo. O sea, sí hay esa posibilidad en los electores liberales. Va a haber una urna adicional de votar por cargo de partido. Para no decir cuarta urna. Es urna adicional. Va a haber una urna adicional para las autoridades de partido. Yo no voy participando en autoridad del partido. Yo simplemente en la casilla presidencial, en la casilla 2. Bueno, voy a hablar un poco de política al cierre. Solo quiero sus conceptos en un área fundamental para el país. Seguridad. Sí, fundamental. Seguimos las razones con dificultades. De las razones principales, o sea, se han hecho avances, tampoco podemos negarlo. Se han hecho avances, pero no lo suficiente en el tema de extorsión, particularmente la lucha contra el narcotráfico. Y volvemos, tenemos un designado presidencial con propósito, el general Reinel Funes Ponce, que manejó Fusina en su momento, y hemos planteado una estrategia de seguridad nacional equivalente al Department of Homeland Security que hay en los Estados Unidos, donde todo está articulado. Migración, Copeco, bomberos, la policía militar, la inteligencia nacional, la policía, el ejército, etc. Entonces, cuando estás articulado, pues las acciones van más dirigidas, hay un mejor planteamiento de los recursos, el sistema penitenciario, o sea, todo debe estar articulado. ¿Y para qué vas a inventar el agua caliente? O sea, creas este sistema nacional de seguridad y al final estableces esos parámetros. Hay que recuperar territorios que están totalmente dominados por las maras y las pandillas, ¿no? ¿Les genera escozor a ustedes los políticos y que ha sido muy común en esta campaña, ingeniero Zelaya, cuando tocan el tema de seguridad, que siempre les pongan el ejemplo de El Salvador? No, yo creo que está ahí porque es un país vecino, ¿no? Está claro que y mejoró los niveles de seguridad, eso es indiscutible, ¿no? O sea, son realidades distintas. O sea, en Honduras el 80% de la droga que va hacia los Estados Unidos pasa por Honduras, no pasa por El Salvador, ¿no? Eso es una diferencia. El Salvador es 5 veces más pequeño de lo que es Honduras, ¿no? Honduras tiene salida a los dos, Atlántico y Pacífico, El Salvador solo al Pacífico. Entonces, las realidades son distintas, pero claramente hay una estrategia que tuvo éxito en El Salvador y que algunos de esos elementos replicados en el país pueden darse para combatir el flagelo. Al final lo que la gente quiere es que se resuelva el problema. La gente quiere poder poner un pequeño negocio en su barrio y colonia y que no le tenga que pagar extorsión a nadie y que pueda salir adelante con su familia, ¿no? ¿Cómo fortalecer esta área de seguridad pensando en función del apoyo que históricamente se ha tenido a nivel de país por el gobierno de los Estados Unidos? Una administración con la cual hemos mantenido cierta tirantez, y no hablo la de Trump, viene desde la administración Biden, con temas varios y sobre todo lo que estuvo en discusión del tema narcotráfico, ingeniero. Bueno, es que el narcotráfico es un flagelo transnacional. Hay países productores, hay países de paso, como Honduras, que también ya está empezando a producir, y hay países consumidores como Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene que tener esa relación transnacional. Y yo critico eso porque aquí hemos hablado, ¿cuántas veces nos se ha dicho en todos esos audios y videos, cuántas veces estuvo el Chapo Guzmán en Honduras, ¿no? Te aseguro que más veces de lo que los ministros de seguridad de Colombia, de México, de Guatemala estuvieron para hacer acciones conjuntas. Entonces, cuando no articulamos y no entendemos esa transnacionalidad del delito, pues es difícil. Y luego, Estados Unidos, hay un nuevo orden mundial, o sea, con la llegada de Trump a la presidencia, y Estados Unidos ha sido, es y debe seguir siendo nuestro aliado estratégico, político, económico, comercial, humanitario. O sea, está claro, ¿no? 2 millones de hondureños que mandan 10,000 millones de dólares en remesas al año, no vienen de China ni vienen de Rusia, vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces no podemos tener ese lenguaje confrontativo porque no abona en nada, ¿no? El tema de la lucha contra la corrupción, ¿cómo plantearlo para un verdadero adesentamiento del país? Bueno, el fortalecimiento de nuestras instituciones, el tema de la CICIG como una
institución de acompañamiento y el tema de lo que hablamos del gobierno digital para reducir los trámites administrativos, la burocracia y que haya menos coimas de pasos intermedios, ¿no? Bueno, ¿vota siempre en Santa Lucía o ya ejerce ya aquí hice el traslado, ahora me toca en la Sotero Barahona, en el Atío. Ahí. ¿Cómo será el 9 de marzo? Un día para Luis Zelaya, ¿a qué hora va a votar? No hemos definido todavía la agenda, ¿no? Pero bueno, es domingo, seguramente iremos también con mi esposa a misa como lo hacemos todos los domingos, vamos a pedirle a Dios que todo salga bien y bueno, acompañar al candidato alcalde a votar, acompañar y motivar a la gente que va a estar en los diferentes centros de votación en la capital. ¿Hay planes de salir de la ciudad a algunos sitios? No, yo soy el único candidato que no me mueve en helicóptero, así que otros sí tienen recursos para poder hacerlo en helicóptero y recorrer, yo no. Así que quizás algunos lugares cercanos, pero no. O sea, lo más probable es que me quede aquí en Tegucigalpa. ¿Por qué deben los liberales votar por Luis Zelaya? Y de paso a esa masa independiente, incluso ahora que se volvió común al no liberal para que vote por Luis. Porque es el liberal genuino y auténtico que va a estar en la papeleta, que nunca ha renegado de su partido, que nunca se ha ido de su partido, que siempre ha defendido los principios de su partido y que ha enarbolado con dignidad la bandera rojo, blanco y rojo, porque soy el candidato que ha presentado las propuestas concretas y que en los debates y foros ha demostrado que tiene el mejor perfil profesional y académico para regir los destinos de nuestro país. Y hay ese compromiso de la base política, de la base partidaria de Luis Zelaya para con los demás candidatos y de parte de ellos para unir al partido, porque ese ha sido el gran problema histórico de un partido acostumbrado a primarias e internas. Los liberales tienen ese récord. Sí, yo creo que es fundamental la unidad. Pero la unidad pasa irremediablemente porque el proceso sea transparente y limpio. Hoy han abusado de eso, no han aportado las autoridades del partido a esa unidad. Pero bueno, o sea, la unidad sobrepasa a los líderes. Yo creo que la base del partido está consciente de esa necesidad de unidad, aun y cuando la cúpula del partido ha hecho todo lo contrario para que se fortalezca y se construya esa unidad. Tener estos sistemas de la tecnología dentro de la política, van con biométrico por primera vez sí, pero hace 2 semanas... ¿Qué tanto garantiza un proceso transparente? Si se implementa bien, claro que sí, pero hace 2 semanas apenas 1.728 centros de votación no contaban con conectividad, ¿no? Entonces está esa duda con respecto a la transparencia del proceso con el biométrico, pero te digo, zancadillas de todo, o sea, tú sabes que el CNE dio fondos para capacitación de todos los movimientos de los partidos, estamos a menos de 1 semana de la elección y al único movimiento que no le dieron los fondos fue el de Luis Zelaya. Ingeniero, le agradezco, suerte el domingo. Sí, vamos a ganar, liberales, recuerden, casilla 2, liberal, vota liberal. Luis Zelaya Medrano con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.